Ha habido toda una especulación sobre si es que estaba o no estaba en el avión que cayó en Rusia el jerarca del grupo Wagner, Prigozhin. Pero hoy día aparecen nuevas informaciones que declaran, por lo menos así lo plantearon, inequívocamente que sí se encuentra su cadáver entre las personas que perecieron en este tragedia aérea, para ponerlo, no quise decir accidente porque todavía, de hecho, hay varias personas que están considerando que esto fue un atentado, fue un misil. Y vamos a conversar con Raúl Sor sobre las últimas novedades al respecto, porque ya se están moviendo cosas en Rusia de una manera bien interesante. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando. Sí, bueno, lo primero que hay que decir cuando uno habla de Rusia es que hay muy poca gente, pero muy poca gente que realmente sabe lo que está ocurriendo. Y en esto hay muchos rusos que cuando tú conversas con ellos simplemente es muy difícil seguir el detalle de qué es lo que ha pasado y especialmente en este caso que ha tenido tantas vueltas. Pero hay cierta evidencia que el hombre Prigozhin está muerto, que cayó en un avión, no se sabe cómo fue, si fue derribado el avión y de qué manera fue derribado. Estados Unidos, la inteligencia estadounidense dice que no fue un misil, pero en Rusia circula una versión y con mucha fuerza que habría sido uno de los servicios de inteligencia ruso, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el GRU, GRU, es una sigla complicada, el que habría derribado al avión. Y sustentan esta hipótesis sobre la base de la disputa muy seria que existía entre el ejército y el grupo Wagner que llegó a tener 50.000 miembros, es decir, era una fuerza militar importante y hubo muchas fricciones entre el grupo Wagner y el ejército. Y finalmente toda la situación termina en una marcha que realiza Prigozhin hacia Moscú y con una exigencia fundamental, que se decapite a las Fuerzas Armadas, es decir, sacar a los jefes militares, a los cuales Prigozhin considera responsables de las dificultades que está teniendo Rusia para vencer en la guerra contra Ucrania. Y en el camino llega a un acuerdo con Putin y con el Kremlin y finalmente él se retira a Bielorrusia y desde Moscú, cuando viajaba desde Moscú hacia presuntamente Bielorrusia, es derribado o cae el avión según la teoría a la cual uno escriba. Pero los que creen que fue el GRU es este servicio de inteligencia militar, tiene recursos de artillería antiaérea que podrían haber derribado el avión. Por lo tanto, en Rusia circula con fuerza esa teoría, pero yo repito, es una teoría. Por cierto, hay otros que adscriben a la teoría de que el avión llevaba una bomba y que le hicieron estallar, y bueno, eso derribó el avión, de manera que ese debate independiente que ya se estableció, que Prigozhin estaba en el vuelo, ese debate de qué ocurrió va a seguir. Y también va a seguir otro debate muy importante. ¿La muerte de Prigozhin favorece a Putin o lo desfavorece? Y sobre esto están divididas las opiniones. Hay muchos que dicen, no, esto realmente para Putin fue muy peligroso, porque una vez que alguien desenvaina el sable y lo amenaza, se rompe el halo mágico que tiene todo dictador, que, bueno, el que le levanta la mano paga muy caro. Y aunque haya pagado caro, el solo hecho que alguien se haya atrevido a desafiarlo es ya un hecho político en sí. Ahora, sácame de una duda, Raúl. Tú mencionaste que el grupo Wagner había llegado a tener casi 50.000 personas, ¿no? Sí, Ahora, eso, combatiente. bueno, combatientes.
Bueno, pero eso ese grupo no desaparece por arte de magia. Más aún, ese grupo debe tener, como pasa en todos los grupos que son cerrados, digamos, debe tener genuina intención de, primero, saber fuera de toda duda quién mató a su jefe. Y si es que eventualmente tienen sospecha de que quien mató a su jefe es Putin o es alguna rama del ejército ruso, no creo que 50.000 personas se vayan a quedar tan tranquilamente de vuelta a la casa, digamos. Bueno, primero, digamos, el grupo, hay un cambio muy importante, que es fundamental mencionarlo, que Moscú ha decidido que ahora todos los miembros del grupo Wagner, es decir, todos los soldados, todos los combatientes, deben jurar lealtad al Estado ruso. Es decir, ya no es una organización privada que organiza a estos combatientes y los puede llevar a África según sus contratos y pueden discutir en el seno de la organización qué van a hacer, sino que han jurado lealtad al Estado ruso. Esto trae, digamos, una ventaja para el Estado ruso en el sentido que los va a poder controlar y en algún momento podría acusar a alguien de ser desleal o traicionar a este juramento, pero por el otro también le niega espacio de maniobra a Rusia, porque del momento que son soldados leales, fieles, que han juramentado obediencia al Estado ruso, bien, se los van a ser responsables por sus actos de una manera que hoy día podían negarlo. Y ese es el mismo esquema que encontramos con las empresas militares privadas de Estados Unidos. Por ejemplo, lo hemos mencionado varias veces, esta organización Blackwater. Sí. Bueno, muchos eran mercenarios, muchos de ellos latinoamericanos, algunos chilenos participaron allí, muchos centroamericanos, y eran personas contratadas para todo tipo de menesteres militares, normalmente tareas de logística, de apoyo, pero algunos participaban en operaciones de combate. Y por ejemplo, ya que estamos hablando de Blackwater, habían organizaciones en Estados Unidos que ofrecían recolección de inteligencia, que era un eufemismo para decir tortura, y torturaban a los prisioneros, se los entregaba el ejército que los capturaba, el ejército estadounidense, se los entregaba a estas organizaciones privadas, y ellos se encargaban de que el prisionero hablara, le entregaban los resultados después a los mandos militares. Bueno, eso generó mucho debate en Estados Unidos y mucha gente que lo objetó, y eso es algo que siempre surge en los conflictos. Y bueno, y lo mismo aquí, se verá cómo evoluciona o sigue adelante Wagner, pero de momento va a continuar. Probablemente le van a limitar las operaciones en Rusia. Bielorrusia ha dicho que está dispuesta a tenerlos en su territorio. Prigozhin tenía una buena relación con los líderes bielorrusos y se verá qué es lo que ocurre con sus fuerzas en África. Pero algo ciertamente ha cambiado de manera importante y es claro que el Kremlin en algún momento percibió al grupo Wagner como una amenaza y de allí esta exigencia de juramento de lealtad. Sí, ahora convengamos también que en términos bélicos, digamos, en términos de conflicto militar, tú puedes negar, por ejemplo, y negar que tú tuviste algo que ver en la caída de Prigozhin, sin duda. Pero también, en algún momento dado, si es que quieres utilizar esa muerte de Prigozhin como un acto publicitario o incluso propagandístico o como una suerte de característica, le conviene al gobierno ruso que la gente de Prigozhin crea que lo bajaron ellos, porque inhibe que se levante otro que eventualmente genere reacciones y movimientos por su propia disposición y personalidad y no siga la línea rusa. Si ya hay una sospecha de que se pudo haber terminado con Prigozhin justamente porque había alcanzado
un poco más de, llamémoslo así, de dominio del que se le estaba dando, bueno, para que todos los demás sean advertidos de eso, tiene que siempre quedar un poquitito la idea de que puede no haber sido casualidad. Claro, tú dices tenerlo como un ejemplo, pero mi lectura es que, en primer lugar, Prigozhin tenía una amistad genuina con Putin. Yo dudo que Putin lo haya mandado haya comandado este asesinato o el derribo del avión. Tenían una relación de muchos años, los dos venían de San Petersburgo, antes Leningrado, y habían hecho varias cosas en conjunto. Y de hecho llama la atención, claro, uno no puede negar que Putin puede ser muy cínico, pero llama la atención que él le rinde un homenaje después de la muerte y dice, este era un hombre muy talentoso, aunque cometió errores, pero era un hombre muy talentoso, y le manda, digamos, saluda a su familia, y todo indica, por lo menos superficialmente, que había una relación entre ambos individuos y que tenían interés mutuo, porque también es algo bastante frecuente en las dictaduras, Fernando, y eso lo sabemos en América Latina, en todas partes, que a los dictadores les gusta tener varias cartas en la mano, varias alternativas, opciones de acción. Y, por ejemplo, se sabe que Putin estaba muy descontento con sectores de su ejército y realmente los culpaba por haber fracasado en la ofensiva inicial en Ucrania, cuando no pudieron llegar hasta Kiev. Y después hubo una serie de desaguisados bastante importantes por parte del ejército. Y en ese sentido, Wagner le ofrecía una alternativa, y Wagner jugó un rol determinante en los meses siguientes en la guerra de Ucrania. Por lo tanto, habían también motivos de gratitud hacia Wagner, hacia el grupo Wagner. Por lo tanto, como te digo, este es un tema de una oscuridad, de una opacidad terrible. Pero lo que va quedando claro es que Moscú, o el Kremlin, ahora quiere tomar más control sobre este grupo, lo que no quiere decir que no siga operando en África y en otros lugares donde está presente. Bueno, esto lo único que significa es que hay que poner puntos suspensivos porque esta historia va a continuar, ¿eh? Gracias, Así Raúl. son estas historias. Gracias, que te vaya bien. Chao, bien. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Clínico.